Pero mucha gente lo entiende de esta manera, ¿verdad? Lo entiende como vampiros energéticos, como que si fuera algo externo, ¿no? Entonces se hacen esa pregunta, ¿verdad? De, ¿me está drenando el otro? O sea, ¿es la otra persona quien me drena o es algo que está activo en mí? Entonces, esta es la pregunta, ¿vale? Porque generalmente nos hacemos esta pregunta, ¿por qué me drenan? ¿Por qué me drena esa persona? Pero aquí vamos a intentar cambiar un poco esta pregunta y es, ¿el que me drena es el otro? ¿O es algo que está activo en mí? ¿O lo que el otro activó en mí? A veces hay personas con las que hablas simplemente 10 minutos y terminas agotado. No sé si les pasa esto. Estás hablando con alguien, no mucho tiempo, 10 minutos. Te encontraste con alguien, 10 minutos, hablaste y después te sentís súper agotado de estar con esa persona. O capaz entras a una habitación y notas cómo cambia completamente el ambiente. Notas esa energía de la habitación y capaz después de estar con una persona o en un ambiente donde estaba todo bastante denso, capaz te duele la cabeza después, capaz te sentís drenado, te cambia el estado emocional, te queda como una sensación de ansiedad, te sentís más pesado, te desconectás de ti mismo. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera hubo una discusión, ¿no? Porque muchas veces cuando hay una discusión, pues sí nos sentimos así, ¿verdad? Cuando tú discutes con alguien, cuando tienes un enfrentamiento con alguien, discutes, te quedas cansado, ¿verdad? Cuando te enojas, te quedas cansado. Es una lógica, ¿vale? Es una lógica. Pero, ¿cómo es posible que me quede cansado simplemente por hablar con alguien? Y quizás esto te pasó. Simplemente te sentiste absorbido. Seguramente te pasó quizás con tu pareja, te pasó con tu madre, te pasó con un amigo, con un compañero de trabajo, con alguien que vive constantemente en el drama, en la queja. Y cuando empezás a vivir esto, entras en el mundo, empezás a averiguar, ¿no? Y entras como en el mundo de la protección energética. Porque empezás a investigar cómo protegerme de este cansancio que siento cuando estoy con una persona, cuando entro a un lugar, cómo protegerme de que me drenen. Entonces empezás a investigar y empezás los cuarzos, las limpiezas energéticas, saumerios, rituales, baños energéticos, visualizaciones con escudos de luz, frecuencias. Y ojo, porque todo esto es útil. Todas estas herramientas son útiles, porque el símbolo, la intención que tú pones en un ritual, en un símbolo, en la energía, influye directamente en cómo te sientes. Pero hoy quiero llevarte a una comprensión mucho más profunda. Muchísimo. Porque quizá el problema no sea solamente la energía del otro. Quizás hay algo dentro de ti que todavía no sabes sostener. Entonces, como no sabes sostener ciertas energías sin romperte, te afectan. Capaz llevas años intentando protegerte sin darte cuenta de que también necesitas aprender a sostenerte, no solo protegerte, sostenerte. Porque hay personas que hacen rituales todos los días, limpiezas energéticas todos los días, y aún así siguen agotadas emocionalmente. Siguen absorbiendo todo,
siguen sintiendo ansiedad, siguen drenadas. A mí me ha pasado mucho como terapeuta, y es que al principio me rompía intentando sostener a otros. Y yo decía, no, es que como trabajo con personas muy densas, vienen con energías muy densas, pues se me pegan a mí esas energías y yo sufro eso. No, no es que las otras personas tengan energía densa simplemente, es que yo no sé sostener mis propias emociones. Yo no sé sostener mi propia energía. Entonces la pregunta no es por qué me drenan o quién me drena. La pregunta es otra. Es, ¿qué está pasando dentro de mí para que ciertas personas que yo me cruzo me desregulen tanto? Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la energía, de los vínculos, del trauma, de espiritualidad, de los límites, de por qué algunas personas te absorben tanto. Entonces, ahí empiezan a aparecer conceptos dentro de caminos y mundos espirituales, conceptos como vampiros energéticos, energía densa, ataques, bloqueos, entidades, personas que absorben tu luz. Y como decía, toda esa experiencia no es solamente imaginaria. Hay personas con energías extremadamente densas. Eso no las convierte en malas. Pero hay personas que por sus heridas viven constantemente en el victimismo, en la manipulación, en un caos emocional dentro de sí, en la agresividad, en la carencia, en la necesidad. Y por supuesto que esto, cuando tú estás con una persona así, te afecta. Te afecta, obviamente. ¿Vale? O sea, nadie es de hierro. Nos afecta. Más allá de lo energético. Nos afecta a nivel emocional, incluso a veces hasta físico. Pero quiero que vayamos muy profundo hoy. Que no nos quedemos solo en el otro me drena. Además de ser sensible energéticamente, seguramente cumples con alguno de estos patrones. O sostienes demasiado, siempre sostienes a todo el mundo, siempre salvas a todo el mundo, siempre estás aguantando, siempre sientes que absorbes demasiada energía, siempre necesitas ayudar, tienes miedo a decepcionar, o vives en hiperalerta emocional. Seguramente que cumples uno o dos puntos de toda esta listita pequeña. Es que hay mucho más, pero esto es cosas que yo ya he visto, ¿vale? ¿Sí? Son cosas que yo ya he visto en mis consultas, lo he visto mucho. Entonces, es como un pequeño esquema, ¿sí?, que he podido detectar, ¿vale? Las personas sensibles energéticamente cumplen con estos puntos. Son personas que sostienen, son personas que lo dan todo, son personas que ayudan. Y a la misma vez son las mismas personas que dicen, me drenan la energía. Y no sé si ahora empiezas a ver realmente lo que hay de fondo. Yo, cuando empecé a sacar toda esta conclusión dentro de mí, entendí algo muy potente. Y es que quizás el problema no es únicamente la energía que tiene el otro. Que no te digo que no importe. La energía del otro, pues obviamente importa. Pero hay algo que importa mucho más. Y es cómo está tu sistema interno cuando entras en contacto con esa energía. ¿Cómo reaccionas tú cuando entras en contacto con esa energía? ¿Cómo estás tú por dentro? No lo que tú muestras, sino cómo estás por dentro. Porque dos personas pueden estar delante de una misma persona densa y pueden quedar
una puede quedar completamente destruida, absorbida, cansada, mientras que la otra persona simplemente sintió un poco de cansancio y sigue con su vida en paz. Entonces la pregunta cambia. Entonces no es quién me roba energía. La pregunta es qué ocurre cuando dentro de mí, cuando entro en contacto con ciertas personas, con este titular de lo que estábamos hablando. Las personas que más se drenan suelen ser las personas que más sostienen. Entonces, muchas personas que sienten que otros les absorben, que otros quieren su energía, son personas extremadamente sensibles. Pero también son extremadamente responsables emocionalmente. ¿Y qué significa esto? Este tipo de personas, de los cuales yo me incluyo, porque yo soy así. Bueno, ahora no tanto, ¿vale? Porque tengo sigo practicando este tipo de conciencia, ¿no? Entender esto. Esto no es de un día para el otro, pero lo puedo entender, ¿vale? ¿Y qué significa que somos extremadamente responsables emocionalmente? Significa que sentimos que tenemos que escuchar a todos, que tenemos que sostener a todos, que tenemos que entender y salvar a todos. Y muchas veces, sin siquiera darnos cuenta, lo hacemos. ¿No les pasa? Que siempre quieres estar salvando a todos. Y a su vez, en paralelo, luego dices, es que me roban energía. Me absorben energía, me drenan. Pero eres tú el que quiere estar salvando a todos. Entonces, estamos a veces, cuando alguien nos cuenta su problema, nos cuenta un problema, ¿vale? A mí, por ejemplo, como terapeuta, ¿sí? Yo empecé a ser terapeuta hará 2 años, ¿vale? Pero yo antes de ser terapeuta he hecho otros trabajos, ¿vale? Pues he sido camarero, he trabajado también en psiquiátricos, y desde joven, a mí, por ejemplo, siempre las personas venían y me contaban sus problemas. Era como, no sé, parece que tenía un cartel yo aquí en la cara que ponía, cuéntame tus problemas, ¿no? Que todo el mundo venía y se abría conmigo y, ¿verdad? Y yo realmente en esos momentos pues siempre entraba completamente en la energía del otro. O sea, la persona me contaba el problema y yo realmente sentía ese problema en mi cuerpo, sentía esas emociones. Entonces, cargaba con todo eso, lo procesaba e intentaba solucionarle a la otra persona. Pero claro, poco a poco, al final, terminás agotado. ¿Qué me pasaba a mí? Que como a muchas personas, no sabía acompañar a otros sin absorber. No sabía escuchar sin cargar con toda esa energía. No sabía amar sin sacrificarme, porque yo creía que el sacrificio era el verdadero amor. No sabía ayudar sin abandonarme a mí. Me abandonaba a mí por completo para darle a los demás. He observado mucho los vínculos y es que no todas las personas nos afecta igual.
¿vale? Hay personas densas que apenas nos mueven, ¿vale? Y hay personas que no son tan densas, que tienen un poco de densidad y nos desregulan totalmente. ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le pasó? Sobre todo a terapeutas, esto le puede pasar mucho, que vas a trabajar con personas que son muy densas, sientes esa densidad, pero apenas te mueve, ¿sí? Estás con una persona que sentís que es muy densa, pero no te afecta. Y después estás con otra persona que no le sentís tan densa en comparación con la otra, y esa persona te desreguló completamente. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque algunas personas están tocando esas heridas abiertas que hay en ti. Y eso es lo que te desregula. Eso es lo que te agota. Cuando toca tus heridas, tus traumas, ahí es cuando se drena tu energía. No es porque la otra persona sea densa. Y aquí entra ese principio que hemos trabajado en la última clase en la comunidad de Nexus Lux. Hemos trabajado las sombras y los espejos. Hemos hecho un ejercicio muy poderoso sobre sombras y espejos para integrar las sombras y los espejos. Y hemos visto que todo lo que me hace reaccionar, todo lo que me molesta de la otra persona es porque está tocando una herida mía. Lo mismo pasa aquí. Cuando tú te sientes drenado por una persona, no es que esa persona te está haciendo magia negra y te está absorbiendo y es mala y quiere tu energía. No. Simplemente está tocando una herida tuya, un miedo, un trauma. Y te va a pasar que, por ejemplo, si tú tienes miedo al abandono, porque hay un trauma raíz relacionado con el abandono, cuando estés con personas te vas a agotar muchísimo intentando sostener ciertos vínculos para no sentirte abandonado. Entonces vas a gastar mucha energía en que no te abandonen con ciertos vínculos y vas a decir, es que este vínculo me drena, mi pareja me drena. Entonces, quizás no es solamente que el otro tenga mala energía. Simplemente también hay partes tuyas que están cansadas, que están heridas, que están en hiperalerta, que necesitan amor, que necesitan validación y que todavía no saben, esas partes de ti no saben sostener ciertas dinámicas sin romperse y sin que eso te drene en consecuencia. Entonces, aquí aparece algo muy importante que hemos dicho, límites. La mejor protección energética que tú puedes tener son límites. Y esto es muy importante. La mayor protección energética no es un ritual, no es un amuleto. Que te puede ayudar, por supuesto, porque tiene tu intención, porque tiene tu energía para ayudarte, pero eso es una herramienta externa. Tú por dentro, para no sentirte desregulado cuando te espejee una herida a alguien, lo que necesitas son límites. ¿Cómo identificar un vampiro energético? Porque no se trata de identificar a un vampiro energético, se trata de tú aprender a sostener tu propia energía. Porque nadie externo puede invadir tu energía, a menos que obviamente tú te abras y tú regales tu energía. Pero nadie, absolutamente nadie, ni con hechizos, ni brujería, ni con nada puede tocar tu energía a menos que tú te abras a ello.
¿Cómo te abres? A través de tus heridas emocionales, de tus traumas, de tus miedos. Porque si tú, por ejemplo, tienes miedo a que te posea un demonio, pues vas a vivir esa experiencia de posesión. Pero no porque una entidad externa te posee, sino porque tú estás entregando tu energía. ¿Vale? Porque tu espíritu es impermeable, solo tú lo puedes equilibrar o desequilibrar. Así que os invito a, si queréis realmente empezar un proceso de transformación, entrar a la comunidad, porque allí lo vais a conseguir. Y eso te lo aseguro, y te lo aseguran luego las personas que están allí en la comunidad también. Sí, yo no creo solo que yo. sí, pero es que yo soy muy indecisa, soy muy insegura. Ya, no pasa nada. Hay momentos en Si los que ya hay que te tomar digo que acción. solo cuando te veo ya me estás enseñando, estoy aprendiendo, me estoy conociendo a mí misma. Y aquí en TikTok no hacemos gran cosa, ¿eh? Aquí lo que Ya, hacemos en ya. TikTok es una puerta muy pequeña para que podáis ver un poquito lo que hay dentro de la comunidad, ¿vale? Pero dentro de la comunidad, o sea, es mucho más profundo, es mucho más práctico. Aquí es como muy teoría, ¿vale? Aquí hablamos mucho de teoría. En la comunidad obviamente hay teoría, pero es más que nada práctico. Aprender a llevar herramientas para tu día a día, para que apliques en el día a día, para que aprendas a sostener tus emociones, a gestionar tus emociones, a gestionar tu espíritu, tu energía, a que aprendas a ver los patrones,